Puebla es un estado que se presenta al mundo con su mejor cara. Las iglesias cubiertas de talavera, los chiles en nogada, el mole que ha dado la vuelta al planeta y las calles coloniales pintadas de colores que parecen sacados de una caja de acuarelas. Todo bonito, todo fotogénico. Pero debajo de esa fachada perfecta, debajo de la talavera y el azulejo y la cantera rosa, Puebla esconde cosas que no aparecen en ningún folleto turístico. Túneles que nadie sabe quién construyó, pirámides que desafían lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo, formaciones geológicas que no encajan en ninguna categoría científica y lugares donde la historia oficial se queda muy corta. Hoy te cuento cuáles son. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 10. Los túneles secretos bajo el centro histórico y la red que nadie ha terminado de explorar. Durante siglos, los poblanos hablaban en voz baja de unos túneles que supuestamente existían debajo del centro histórico de la ciudad de Puebla. Pasadizos subterráneos que conectaban iglesias con conventos, fuertes militares con cuarteles, casonas de familias ricas con edificios de gobierno. Todo el mundo los mencionaba, nadie los había visto. Eran el mito más persistente de la ciudad, la leyenda urbana que se contaba en las cantinas y en las sobremesas familiares, sin que nadie pudiera confirmarla ni desmentirla. Hasta que en 2014, durante unas obras de mantenimiento a las tuberías del centro de la ciudad, los trabajadores destaparon una puerta, y detrás de esa puerta, a 5 metros de profundidad, encontraron lo que los poblanos llevaban generaciones, imaginando. Una red de túneles construidos con piedra pulida, arcos de medio punto, bóvedas de diferentes estilos arquitectónicos que indicaban que habían sido edificados en épocas distintas, entre los siglos XVI y XIX. Las excavaciones de Lina revelaron balas, ballestas de madera, herraduras, metates, botones y juguetes que llevaban siglos enterrados en el lodo. El túnel más impresionante es el conocido como Pasaje Histórico 5 de Mayo, que tiene una extensión de aproximadamente 4 kilómetros, una altura de más de 8 metros y un ancho de hasta 4 metros. Conecta lo que fue el cuartel de Zaragoza con los fuertes de Loreto y Guadalupe, lo que le da una importancia estratégica enorme en la historia de la Batalla de Puebla de 1862. La teoría más aceptada dice que el ejército mexicano utilizó estos pasadizos para moverse sin ser detectado por los franceses, emboscándolos desde puntos que el enemigo no podía anticipar. Eso explicaría cómo un ejército pequeño y mal equipado logró derrotar a la milicia más poderosa del mundo en ese momento. El secreto estaba bajo tierra. Pero lo que realmente inquieta a los investigadores es lo que todavía no se ha visto. Según las excavaciones de Lina, se han identificado hasta 10 kilómetros de túneles, de los cuales apenas se ha explorado el 10%. El 90% restante sigue sellado, inundado de lodo o bloqueado por derrumbes parciales. No hay documentos oficiales de la época que mencionen la existencia de estos túneles. Nadie sabe con certeza quién los construyó por primera vez. Los estilos arquitectónicos sugieren que fueron ampliados y modificados durante siglos, pero la construcción original podría ser anterior incluso a la fundación de la ciudad. Y la pregunta que nadie ha respondido sigue resonando 5 metros debajo del Zócalo de Puebla. Si estos túneles eran un secreto militar, ¿por qué no hay ni un solo documento que lo confirme? Y si no eran militares, ¿para qué los construyeron? Número 9. La Gran Pirámide de Cholula y las cámaras que nadie ha abierto. En San Andrés Cholula, a pocos minutos de la ciudad de Puebla, se encuentra el monumento más grande jamás construido por el ser humano en términos de volumen. No está en Egipto, ni en Perú, ni en China. Está en Puebla. Se llama Tlachihualtépetl, que en náhuatl significa cerro hecho a mano, y es la Gran Pirámide de Cholula. Tiene casi 400 metros por lado y poco más de 60 metros de altura. Su volumen supera al de la Gran Pirámide de Giza, y encima de ella, como una cereza surrealista sobre un pastel prehispánico, se levanta la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, construida por los españoles en el siglo XVI. La pirámide fue construida en varias fases a lo largo de siglos por diferentes culturas mesoamericanas. Cada fase se superponía a la anterior, como capas de una cebolla colosal, de modo que la pirámide fue creciendo por dentro y por fuera hasta alcanzar dimensiones que desafían la comprensión. Cuando los españoles llegaron a Cholula, la pirámide ya estaba cubierta de tierra y vegetación y la confundieron con una colina natural. Por eso construyeron la iglesia encima sin saber lo que había debajo. Entre 1931 y 1971, un equipo de arqueólogos excavó más de 10 kilómetros de túneles para explorar el interior de la pirámide.
Lo que encontraron fue extraordinario. Altares ceremoniales, braseros rituales, pasadizos con nichos pintados y el mural de los bebedores, una obra que llevaba más de 1500 años intacta en la oscuridad. Los túneles revelaron cómo cada fase constructiva se había erigido sobre la anterior, como capas de tiempo petrificado. Pero no todo fue revelado. Existen pasajes sellados, cámaras inaccesibles y zonas donde los arqueólogos decidieron no seguir excavando por temor a dañar la estructura de la pirámide, o peor, a comprometer los cimientos de la iglesia que descansa sobre ella. Hay secciones del interior donde los túneles se bifurcan hacia arriba y hacia abajo, perdiéndose en la oscuridad mucho más allá de donde llega la iluminación artificial. Los guías cuentan que en algunos puntos del recorrido se puede sentir una corriente de aire que viene de pasadizos que nadie ha explorado, como si la pirámide todavía respirara a través de conductos que llevan 1000 años sellados. La imaginación popular nunca dejó de trabajar. Cuentan que la pirámide fue construida por el gigante Selwa, sobreviviente de un diluvio universal que cargaba adobes colosales, hasta que los dioses detuvieron su obra lanzándole una piedra en forma de sapo. Otros hablan de túneles secretos que comunican la pirámide con iglesias y conventos de Cholula, o incluso con cerros vecinos, y los más osados aseguran que en el corazón mismo de la pirámide, en una cámara que ningún arqueólogo ha alcanzado, hay un altar donde los sacerdotes prehispánicos realizaban ceremonias que vinculaban el mundo de los vivos con el de los muertos. Lo cierto es que del total de la pirámide, el visitante solo puede recorrer 280 metros de túnel iluminado. El resto permanece en silencio, sellado, esperando. Y la pirámide más grande del mundo sigue guardando secretos que ningún arqueólogo ha podido desenterrar del todo. Número 8. El Cuexcomate y la puerta al inframundo que nadie sabe clasificar. En la Junta Auxiliar de la Libertad, a 15 minutos del Zócalo de Puebla, hay un montículo de roca caliza de apenas 13 metros de altura, que ha confundido a científicos, turistas y poblanos durante generaciones. Se llama el Cuexcomate, y su nombre, en náhuatl, significa olla de barro o lugar para guardar. Oficialmente se le conoce como el volcán más pequeño del mundo, aunque esa denominación es motivo de debate entre los geólogos, porque el Cuexcomate no es exactamente un volcán, ni exactamente un geyser, ni exactamente ninguna otra cosa que la ciencia haya logrado clasificar con certeza. Lo que se sabe es que se formó hacia el año 1064 después de Cristo, como consecuencia de una erupción del volcán Popocatépetl, que provocó un brote de agua sulfídrica en ese punto. Su última actividad registrada fue en 1662, cuando expulsó agua hirviendo y gases, no lava. Tiene una altura externa de 13 metros, una interna de 23 metros, un diámetro de base de 23 metros y un cráter de 8 metros, pesa aproximadamente 400 toneladas y está conectado con el Popocatépetl mediante canales subterráneos, lo que significa que si el volcán hiciera una gran erupción, la fuerza del magma podría llegar a propulsarse a través de su cráter minúsculo en medio de una colonia urbana de la ciudad de Puebla. En la época colonial, el Cuexcomate era el lugar donde se arrojaba a los suicidas que no tenían cabida en los panteones consagrados. También servía como fosa para los condenados por brujería. Durante décadas estuvo abandonado y funcionó como basurero clandestino, hasta que los vecinos lo rescataron y lo limpiaron. Hoy se puede descender al interior del cráter por una escalera metálica en espiral, y al fondo hay un altar con imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe. También hay una oquedad donde cae una gota de agua cada 1 o 2 minutos, formando una estalactita. La leyenda dice que si atrapas la gota con la mano, cierras el puño y lo llevas al corazón, tu deseo más grande se cumplirá. Pero la leyenda más antigua es otra. Dice que el Cuexcomate es hijo del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, nacido de una erupción de amor entre los dos volcanes, enamorados. Y dice también que sus fauces conducen a las puertas del inframundo, que debajo de ese cráter diminuto, debajo de la escalera de metal y del altar con las vírgenes, hay un pasaje que baja mucho más de lo que cualquier persona se atrevería a explorar. Un pasaje que lleva al Mictlán, el reino de los muertos. Número 7. El ex convento de Santa Mónica y las monjas que vivieron en secreto durante 77 años. En la calle 18 poniente de la ciudad de Puebla, hay un edificio que desde afuera parece una casa colonial cualquiera. Paredes lisas, ventanas discretas, un portón de madera que no llama la atención. Pero detrás de esa fachada anodina se escondió durante 77 años uno de los secretos más extraordinarios de la historia religiosa de México.
un convento completo, con claustros, capilla, celdas, cocinas, lavaderos y un huerto interior, que funcionó en la más absoluta clandestinidad desde 1837 hasta 1934, mientras las leyes de reforma prohibían la existencia de órdenes religiosas y conventos en todo el territorio mexicano. Las monjas agustinas recoletas que habitaban el convento de Santa Mónica se negaron a abandonar su vida contemplativa cuando el gobierno ordenó la supresión de las comunidades religiosas. En lugar de salir, se escondieron, tapiaron las ventanas que daban a la calle, construyeron falsos muros que ocultaban las entradas, instalaron puertas secretas detrás de armarios y alacenas, y crearon un sistema de comunicación con el exterior tan sofisticado que durante casi 8 décadas nadie supo que ahí dentro había un convento funcionando a plena capacidad. Las monjas vivían, rezaban, cocinaban, lavaban y mantenían una vida comunitaria completa sin que los vecinos de la calle sospecharan nada. Los alimentos entraban por conductos disimulados. Las personas que sabían del secreto eran pocas y estaban juramentadas al silencio. El convento clandestino tenía su propia capilla, decorada con retablos dorados, pinturas religiosas y objetos litúrgicos que las monjas habían logrado salvar de la confiscación gubernamental. En 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, una denuncia anónima llevó a las autoridades a descubrir el convento. Los inspectores no daban crédito a lo que veían. Detrás de lo que parecía una pared normal, había un mundo completo, un microcosmos de vida monástica que llevaba funcionando en secreto desde antes de que nacieran los abuelos de los que lo descubrieron. Las monjas fueron desalojadas y el convento fue convertido en museo, que hoy se conoce como el Museo de Arte Religioso Exconvento de Santa Mónica. Los visitantes pueden recorrer los pasillos y las celdas, ver las puertas secretas que ocultaban la entrada, tocar los falsos muros que separaban la vida clandestina de la vida pública, y preguntarse cómo es posible que, en una ciudad donde todo el mundo se conoce, donde las paredes oyen y los vecinos chismean un grupo de mujeres, haya logrado mantener un secreto de esa magnitud durante más de 3/4 de siglo. Hay quienes dicen que los vecinos sí sabían que el silencio era una forma de complicidad colectiva, que la gente de Puebla protegía a sus monjas porque la fe era más fuerte que la ley. Otros dicen que las monjas eran tan hábiles en su ocultamiento que ni siquiera los vecinos más cercanos tenían idea de lo que pasaba al otro lado de la pared. Sea como fuere, el exconvento de Santa Mónica es la prueba viviente de que en Puebla, cuando alguien decide guardar un secreto, lo guarda hasta las últimas consecuencias. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 6. La Biblioteca Palafoxiana y los libros que la Inquisición no logró quemar. En el centro histórico de Puebla, dentro del antiguo Colegio de San Juan, se encuentra la Biblioteca Palafoxiana, fundada en 1646 por el obispo Juan de Palafox y Mendoza, y considerada la primera biblioteca pública de las Américas. Sus estanterías de madera tallada albergan más de 45,000 volúmenes que abarcan desde incunables del siglo XV hasta obras del siglo XIX, en idiomas que van del latín al griego, del hebreo al náhuatl. Fue declarada Memoria del Mundo por la UNESCO en 2005 y es uno de los tesoros bibliográficos más importantes del continente. Pero lo que la convierte en un lugar misterioso no es lo que se exhibe en las estanterías visibles, sino lo que podría haber en las zonas que el público no puede ver. La Biblioteca Palafoxiana contiene obras que durante la época colonial fueron objeto de censura por parte del Santo Oficio de la Inquisición. Libros de ciencia, filosofía, astronomía y teología, que la Iglesia consideraba peligrosos o heréticos, y que en muchas otras ciudades de la Nueva España fueron confiscados y quemados. Pero en Puebla algunos de esos libros sobrevivieron. Están ahí en los estantes más altos, en los rincones menos accesibles, en secciones que requieren autorización especial para ser consultadas. Los investigadores que han tenido acceso a los fondos reservados de la Palafoxiana hablan de textos que contienen conocimientos prohibidos en su época, tratados de alquimia, estudios astronómicos que contradecían la doctrina oficial de la Iglesia, mapas de regiones que supuestamente nadie había explorado y manuscritos en idiomas que los bibliotecarios no han logrado identificar del todo. La conservación de estos volúmenes es delicada y el acceso está restringido para evitar daños. El edificio mismo es un enigma arquitectónico, con estanterías de cedro y nogal que llegan hasta el techo abovedado, y una distribución del espacio que los expertos en bibliotecología histórica consideran adelantada a su tiempo. La sala principal tiene 3 niveles de anaqueles que guardan los libros más antiguos en la parte más alta,
lejos del alcance de las manos, como si los constructores hubieran previsto que ciertos volúmenes debían ser difíciles de alcanzar. La idea de que en el corazón de una de las ciudades más católicas de México hay una biblioteca que guarda los libros que la Inquisición quiso destruir tiene un peso simbólico que va más allá de la bibliografía. Es la prueba de que el conocimiento, cuando alguien decide preservarlo, sobrevive a cualquier hoguera. Número 5. Los fuertes de Loreto y Guadalupe y las galerías que el ejército nunca abrió al público. Los fuertes de Loreto y Guadalupe son el símbolo militar más importante de Puebla. Construidos en lo alto del cerro de Acoyametepec, fueron el escenario de la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano al mando de Ignacio Zaragoza derrotó al ejército francés en una victoria que se convirtió en símbolo de la resistencia nacional. Hoy, los fuertes son museos y recintos conmemorativos que reciben a miles de visitantes cada año. Pero debajo de los fuertes hay algo que los visitantes no ven. Galerías subterráneas que fueron excavadas como parte del sistema defensivo de la época, diseñadas para almacenar municiones, trasladar tropas sin ser detectados por el enemigo y servir como refugio en caso de bombardeo. Estas galerías conectan diferentes puntos del cerro y, según las investigaciones preliminares, podrían extenderse hasta zonas del centro histórico de la ciudad mediante los mismos túneles que se descubrieron en 2014. El ejército mexicano mantuvo el control de estas instalaciones durante décadas, y muchas de las galerías subterráneas nunca fueron abiertas al público ni exploradas en su totalidad por arqueólogos civiles. Las razones oficiales son la seguridad estructural y la preservación del patrimonio militar. Pero los rumores que circulan entre los guías de los fuertes y los vecinos del Cerro de Guadalupe hablan de cámaras cerradas con candado donde nadie ha entrado en más de un siglo, de pasillos que se internan en la roca del cerro mucho más allá de lo que las fortificaciones visibles sugieren, y de la posibilidad de que la red de túneles bajo Puebla sea mucho más extensa de lo que cualquier mapa oficial reconoce. Hay quien dice que las galerías bajo los fuertes guardan todavía armamento de la época de la intervención francesa, cañones y municiones que fueron almacenados como reserva estratégica y que nunca se retiraron porque nadie volvió a necesitarlos. Otros cuentan que durante la Guerra Cristera, las galerías fueron utilizadas como refugio por sacerdotes perseguidos, de la misma manera que el convento de Santa Mónica funcionó como escondite al otro lado de la ciudad. Lo cierto es que debajo de los fuertes más famosos de Puebla, hay un mundo militar subterráneo que el público solo conoce por referencias indirectas y que las autoridades no parecen tener prisa por revelar. Número 4. La Casa del Mendrugo y los huesos que aparecieron bajo la cocina. En la calle 16 de septiembre, en pleno centro histórico de Puebla, hay una casona colonial del siglo XVII que durante años funcionó como restaurante y centro cultural bajo el nombre de Casa del Mendrugo. El edificio es hermoso, con patios interiores decorados con talavera, arcos de cantera y una fuente central que refleja la luz de la tarde como un espejo de piedra. Pero lo que hizo famosa a la Casa del Mendrugo no fue su arquitectura ni su gastronomía, sino lo que se encontró debajo de ella. Durante unos trabajos de remodelación, los obreros descubrieron una serie de túneles y cámaras subterráneas que corrían por debajo de los cimientos de la casona. Las excavaciones posteriores, realizadas bajo la supervisión de Lina, revelaron restos óseos humanos, fragmentos de cerámica prehispánica y objetos coloniales que sugerían que el sitio había sido utilizado durante siglos para propósitos que los registros históricos no documentan con claridad. La pregunta que surgió inmediatamente fue obvia: ¿de quién eran esos huesos? Las hipótesis van desde enterramientos prehispánicos anteriores a la construcción de la casona hasta sepulturas clandestinas realizadas durante la época colonial, pasando por la posibilidad de que el lugar hubiera servido como punto de conexión con la red de túneles que atraviesa el centro de Puebla. Algunos investigadores sugirieron que los restos podrían pertenecer a indígenas que trabajaron en la construcción de los edificios coloniales y que fueron enterrados sin registro ni ceremonia, en los cimientos de las casas que estaban levantando. Otros apuntaron a prácticas funerarias clandestinas vinculadas con epidemias que azotaron la ciudad durante los siglos XVII y XVIII, cuando la mortandad era tan alta que los panteones no daban abasto y había que improvisar. Los investigadores no han ofrecido una respuesta definitiva, y la Casa del Mendrugo sigue siendo un lugar donde la frontera entre lo colonial y lo prehispánico, entre lo documentado y lo desconocido, se les dibuja cada vez que alguien baja las escaleras y se adentra en esos pasadizos que huelen a tierra húmeda y a preguntas sin contestar. Número 3.
Chipilo y el pueblo italiano que habla un idioma que ya no existe en Italia. A 15 kilómetros de la ciudad de Puebla, en medio de los campos agrícolas del valle, hay un pueblo que parece haber sido arrancado de otro continente y trasplantado a México por error. Se llama Chipilo, y sus habitantes hablan un idioma que no es español, no es náhuatl, y no es italiano estándar. Hablan véneto, un dialecto de la región del Véneto en el norte de Italia que en la propia Italia está en proceso de extinción, pero que en este rincón de Puebla se mantiene vivo como si el tiempo no hubiera pasado. La historia de Chipilo comienza en 1882, cuando un grupo de familias campesinas de la provincia de Treviso, en el Véneto italiano, emigraron a México huyendo de la pobreza y las hambrunas que azotaban la región. El gobierno mexicano les ofreció tierras en Puebla y los italianos se establecieron en lo que hoy es Chipilo, donde fundaron una comunidad que durante más de 140 años ha mantenido sus tradiciones, su gastronomía, su arquitectura y sobre todo su idioma. Lo misterioso de Chipilo no es su existencia, sino su aislamiento lingüístico. En Italia, el véneto ha ido desapareciendo gradualmente, absorbido por el italiano estándar y por la globalización. Pero en Chipilo, México, el véneto se habla en las casas, en las tiendas, en las iglesias y en las calles con una naturalidad que asombra a los lingüistas. Los chipileños hablan entre ellos en véneto, con los poblanos en español y con los turistas italianos en un dialecto que los propios italianos a veces no comprenden, porque el véneto de Chipilo conserva formas arcaicas que en Italia desaparecieron hace generaciones. Es como escuchar un idioma congelado en el siglo XIX, pronunciado por personas que nacieron en el siglo XXI, en un pueblo mexicano, que huele a queso fresco y a campos de alfalfa. Chipilo es famoso por sus productos lácteos, especialmente sus quesos y su crema, que se venden en los mercados de toda la región de Puebla. Las panaderías del pueblo hacen pan con recetas que vinieron de Treviso en 1882, y las abuelas chipileñas preparan polenta y pasta casera, con la misma naturalidad con la que sus vecinas poblanas preparan mole y tamales. Las fiestas del pueblo mezclan la pirotecnia mexicana con tradiciones venecianas, y en las bodas se canta en véneto y se baila al ritmo de melodías que en Italia ya nadie recuerda, pero que en este rincón de Puebla siguen sonando, como si el barco que trajo a los abuelos hubiera llegado ayer. Pero lo que realmente convierte a Chipilo en un misterio es la pregunta de cómo un grupo de familias italianas logró mantener su identidad cultural intacta durante más de 140 años en un país que tiende a absorber y mezclar todas las influencias que recibe. La respuesta probable es el aislamiento voluntario, la endogamia y una voluntad férrea de preservar lo que trajeron del otro lado del Atlántico. Pero eso no explica del todo por qué Chipilo sigue siendo Chipilo. ¿Por qué no se diluyó? ¿Por qué no se mexicanizó del todo? ¿Por qué en pleno México del siglo XXI un pueblo entero sigue hablando un idioma que en su país de origen ya casi nadie recuerda? Los lingüistas de la Universidad de Puebla han estudiado el fenómeno durante años y han llegado a una conclusión que no deja de asombrarlos. El véneto de Chipilo no solo se conservó, evolucionó e incorporó palabras del español y del náhuatl, creando una variante del dialecto que no existe en ningún otro lugar del planeta. Un idioma que solo se habla aquí, en un pueblo de Puebla que huele a queso fresco y que suena a una Italia que ya no existe. Número 2. El Callejón del Diablo de Puebla y la sombra que espera al final. En el centro histórico de Puebla, como en muchas ciudades coloniales de México, hay callejones estrechos que fueron diseñados para el tránsito de carruajes y peatones en una época, donde las calles no necesitaban ser anchas porque no existían los coches. Pero hay un callejón en particular que los poblanos prefieren no recorrer después de la noche. Se le conoce como el Callejón del Diablo, y su historia combina la arquitectura colonial con el tipo de leyenda que solo nace en lugares donde la oscuridad es tan densa que la imaginación no tiene límites. La leyenda más antigua dice que en este callejón, durante la época del virreinato, un hombre distinguido vestido de negro aparecía al caer la noche y ofrecía a los transeúntes riquezas incalculables a cambio de su alma. Los que aceptaban el trato recibían una bolsa de monedas de oro, que al día siguiente se convertía en cenizas. Los que rechazaban la oferta sentían durante el resto de sus días una presencia a sus espaldas, que no podían ver pero que nunca dejaba de seguirlos. Y los que intentaban huir del callejón corriendo descubrían que el pasillo se alargaba, que las paredes se cerraban y que el final del callejón se alejaba con cada paso, como si la calle misma no quisiera dejarlos ir. Los cronistas de Puebla han rastreado el origen de la leyenda sin éxito definitivo. Lo que sí se sabe es que el callejón existe,
que es estrecho, que de noche está mal iluminado y que la combinación de paredes altas y falta de luz crea un efecto óptico que hace que el pasillo parezca más largo de lo que realmente es. También se sabe que la leyenda ha sido utilizada durante generaciones para disuadir a la gente de caminar sola por ciertas zonas del centro después del anochecer. Una función social del miedo que es tan vieja como las ciudades mismas. Esa explicación racional satisface a algunos. A los que han caminado por ahí de noche, no tanto. Porque la sensación de que algo te observa desde el fondo de un callejón oscuro no se explica con óptica ni con psicología. Se explica con ese instinto primitivo que todos los seres humanos llevamos dentro y que nos dice sin palabras que hay lugares donde es mejor no estar solo. Y el Callejón del Diablo de Puebla es, según quienes lo han recorrido a deshoras, uno de esos lugares donde el instinto habla más alto que la razón. Número 1. La Cueva del Diablo detrás de los fuertes y lo que nadie ha encontrado al fondo, detrás del cerro donde se levantan los fuertes de Loreto y Guadalupe, en una zona arbolada que pocos visitantes recorren, porque los museos y los monumentos están del otro lado, hay una formación natural que los poblanos conocen desde hace siglos, como la Cueva del Diablo. Una publicación de 1929 ya la mencionaba como un lugar de leyenda, y los habitantes más viejos del barrio de Sanetela cuentan que sus abuelos les advertían de niños que nunca se acercaran a la entrada de la cueva después del atardecer. La Cueva del Diablo es una abertura en la roca del cerro que se interna en la oscuridad sin que nadie haya documentado con precisión hasta dónde llega. Las exploraciones que se han realizado han sido parciales, limitadas por la falta de equipo adecuado y por las condiciones del terreno que se vuelve inestable a medida que uno avanza. La humedad es alta, la ventilación es escasa y los pasadizos se estrechan hasta el punto de que una persona adulta tiene que arrastrarse para continuar. Lo que hace que la Cueva del Diablo sea mucho más que una cueva es su relación con la red de túneles que atraviesa el subsuelo de Puebla. Algunos investigadores creen que la cueva es una de las entradas naturales a esa red, un punto donde las formaciones geológicas del cerro se conectan con las galerías construidas por el ser humano. Si eso es cierto, la Cueva del Diablo sería la puerta de entrada a un sistema subterráneo que abarca kilómetros y kilómetros de pasadizos que van desde los fuertes hasta el centro histórico, pasando por iglesias, conventos y edificios que llevan siglos sobre un suelo perforado por túneles que sus habitantes desconocen. La leyenda local dice que al fondo de la cueva vive algo, no un animal, no una persona, algo que no pertenece a ninguna categoría conocida. Los vecinos de Sanetela hablan de ruidos que salen de la cueva en las noches sin viento, de corrientes de aire caliente que emanan de la abertura cuando el clima exterior es frío, y de una sensación que todos describen de la misma manera, que la cueva respira, que cuando te acercas a la entrada, sientes una exhalación tibia que sale de la oscuridad como el aliento de un animal dormido. Un animal que lleva siglos dormido bajo el cerro donde México derrotó a Francia. Un animal que tal vez un día despierte, y cuando despierte, dicen los más viejos del barrio, la ciudad de Puebla tendrá que enfrentarse a lo que lleva 500 años intentando olvidar, que debajo de sus calles bonitas, debajo de sus iglesias de Talavera y sus restaurantes de mole, hay un mundo que no pertenece a los vivos ni a los muertos, un mundo que simplemente está ahí, esperando, como ha esperado siempre. Y así es Puebla, un estado que por fuera es Talavera, mole y chiles en nogada, y por dentro es túneles sin mapa, pirámides sin fondo, volcanes que no son volcanes, conventos invisibles, bibliotecas con libros prohibidos y cuevas donde algo respira en la oscuridad. Un estado que se construyó sobre secretos y que lleva 500 años intentando mantenerlos enterrados. Pero los secretos de Puebla tienen la costumbre de salir a la superficie cuando menos se espera, como esos túneles que aparecieron un día de 2014, cuando unos trabajadores rompieron una tubería y descubrieron que debajo de sus pies había otro mundo. Un mundo que nadie les había contado. Un mundo que llevaba siglos esperando. Yo soy un viejo, y los viejos nos preocupamos. Cuídate